tardes, amigos televidentes, estamos otra vez aquí en Psicología Ahora, tu consultorio desde Telesucesos hasta tu hogar para estar en contacto con los mejores terapeutas de Quito, de Ecuador y también a nivel internacional que siempre nos visitan, hablar de sus talleres, de sus libros. Es un espacio abierto justamente para hablar de lo que está pasando en el mundo de la psicología, cuáles son las últimas terapias y también hablar de temas específicos para que tú los puedas aplicar en tu vida, en tu cotidianidad, porque es natural tener estas preguntas, estos problemas que a todos nos suceden y que son parte de un proceso de evolución y de desarrollo natural para ponernos en contacto con lo que nos hace crecer, con nuevos caminos y con nuestra evolución. Hay que salir de ese tabú de que solamente vamos al psicólogo si tenemos una patología severa o está pasando algo muy grave, sino que el espacio terapéutico es una oportunidad para encontrarnos a nosotros mismos y sanar aspectos que puede ser que están truncando nuestro camino y también entender qué es lo que necesitamos justamente para crecer, para expandirnos y soltar esos bloqueos que a veces nos limitan. Les recuerdo que Psicología Ahora pasa todos los días jueves a las 2 de la tarde después de su almuerzo para poder compartir este momento. Y el día domingo el reprise es a las 5:30 de la tarde para que ustedes lo compartan con sus amigos, con su familia, si es que ven que justamente el programa puede ser de utilidad para alguno de ellos o si se quieren repetir el programa también, siempre es bienvenido. Bueno, yo soy la psicóloga Adriana Fornasini, les doy la bienvenida en esta tarde y hoy día vamos a hablar justamente con un especialista que ha sido mi profesor y que yo le admiro muchísimo, al doctor Rubén López, y él ha venido anteriormente, ahora tenemos la suerte de tenerle de nuevo acá para hablar sobre el tema de la terapia de hipnosis y psicología profunda, que es una técnica de terapia muy funcional y que no solamente va enfocada hacia sanar un síntoma específico, sino ir a la profundidad de las cosas que nos pasan. Porque muchas veces dentro de la terapia cognitiva, por ejemplo, que también es muy válida, se trabaja solamente el síntoma de una manera muy rápida, lo cual en muchos casos es necesario para el paciente, pero este tipo de terapia va mucho más al fondo de las cosas para darnos cuenta que muchos de nuestros problemas son aprendizajes que nosotros mismos los evocamos y los necesitamos para seguir evolucionando. Entonces hay un sentido, digámoslo así, más espiritual o más existencial en esta terapia que nos ayuda a darle sentido a los problemas. Rubén, qué gusto tenerle aquí, muy buenas tardes. Gracias a ti, Adriana, por tu confianza, por tu generosidad de permitirme compartir este espacio. Qué lindo, Rubén. Bueno, habíamos estado hablando justamente tras cámaras que este era un momento oportuno para hablar del tema que vamos a hablar hoy día, que es el sentido de vida y muerte que se explora dentro de la terapia y también ese sentido espiritual que hay detrás de estos problemas que tenemos de las situaciones difíciles, ¿no? Sí, me parece muy oportuno tomando en cuenta la experiencia tan desgraciada, trágica que se ha vivido sobre todo en la costa. Y respecto del tema de la hipnosis, vale decir que el estado hipnótico es un estado cotidiano, no necesitamos hacer un proceso de inducción para que la gente entre en este estado. Las situaciones de miedo extremo, las situaciones en las que se pierde la capacidad de reaccionar lógicamente son situaciones hipnóticas, donde la parte emocional, la parte inconsciente es la que toma el control. Y realmente estamos en una condición hipnótica, sobre todo nuestros hermanos de la costa que todavía están en un estado crítico y poscrítico, están en un estado hipnótico. Y esto debe aprovecharse, pero de una manera generosa, positiva, bondadosa, no de una manera inmoral. Alguien que ha tenido una experiencia cercana a la muerte tiene la gran posibilidad de replantearse su vida. Yo he escuchado muchos testimonios en donde es común escuchar: he perdido todo, pero estoy con vida. ¿Sí? He vuelto a nacer. Esa es una condición psicológicamente muy valiosa, porque permite que la gente replantee el contexto de su vida, dé una jerarquía mucho más importante, mucho más real, mucho más trascendente a sus empeños, a sus luchas, y vuelva a vivir. Es algo terrible lo que ha pasado,
pero lo positivo es que nos dan una hoja en blanco. Si es que las personas han tenido la suerte de conservar su vida, pueden replantearla, pueden reiniciarla. Este es un estado muy importante y pienso que deberían hacerse grupos con las personas damnificadas o traumatizadas para que con profesionales preparados en psicoterapia puedan ser orientados a que toda esta energía de miedo y todo este entusiasmo de sentirse renacidos sea orientado de una manera mucho más profunda, mucho más sabia. Ahora me estaba comentando que se está organizando un grupo para viajar allá y poder dar ayuda. ¿Es una ayuda desde la parte psicológica o no? Es una idea que todavía está muy difusa, porque los principales empeños ahora son en proporcionar alimento, en proporcionar agua. Pienso que en las semanas siguientes podríamos ya pensar en conjunto con profesionales preparados debidamente en hacer grupos precisamente para que este estado postcrítico pueda ser orientado debidamente, ¿no? Y comentabas un poco esto del tema espiritual. Yo creo que debe ser retomado esto de la espiritualidad, de tal manera que sin caer en misticismo, sin caer en esoterismo y sin que necesariamente estemos enmarcados en determinada corriente religiosa, la gente pueda entender el significado de lo espiritual como aquello que da un sentido trascendente a la vida. Y para tener un sentido trascendente a la vida, que lo podamos aplicar en la vida cotidiana, necesitamos tres cosas. La percepción del yo individual, con la certeza de que solamente yo soy capaz de hacer todo por mí, nadie más. Los demás pueden contribuir, pero el que es principal responsable de la construcción de mi vida soy yo. En segundo lugar, plantearme un propósito trascendente para mi vida, no un propósito inmediato, sino una dirección hacia la cual voy a caminar. Y en tercer lugar, ser muy consciente del contexto en el que yo me encuentro. Con estas tres cosas podemos enmarcarnos en un sistema de creencias, ¿no? Vemos que la religión católica que predomina acá presenta estos tres aspectos enmarcados en el sistema católico, ¿sí? La gente ora, la gente tiene una posibilidad de un contacto con lo que entiende como divino, pero de una manera individual y personal, ¿sí? Las personas tienen un propósito, qué sé yo, la salvación, tener una vida virtuosa, etcétera, pero es un propósito trascendente, no es el propósito inmediato de comprarme un carro, de tener plata, de comprarme una casa, esconderla en el extranjero, etcétera, etcétera. Y tenemos un contexto claro en el cual reconocemos que todos estamos conectados con todo lo demás. No estamos exentos de una red que nos interconecta a todos. Y entonces ese contexto debe considerar ahora la solidaridad y la más absoluta honestidad. Porque si ayudo al otro, me ayudo a mí. Con estas tres cosas, pero planteadas desde un punto de vista práctico, aprovechando este momento, creo que se puede lograr una reconstrucción, no solo material, sino una reconstrucción psíquica, una reconstrucción en salud mental. Ahora, Rubén, yendo más hacia la cotidianidad, ¿no? Hablando de la terapia de hipnosis y psicología profunda, me gustaría ir profundizando todos los aspectos que van desarrollando una espiritualidad, ¿no es cierto? Profundicemos un poco de qué se trata el sentido del yo, porque a veces puede ser que la persona no se siente en sí mismo. Como usted sabe, Werner Meinhold habla muchísimo de que si tú estás en tu yo, hay menos posibilidades de que haya enfermedades, estás mucho más sano, pero resulta que a veces nos cuesta sentirnos, a veces nos cuesta estar en nosotros mismos, y ahí viene una contradicción, que muchas corrientes espirituales, por ejemplo, hablan de matar el yo o el ego. Entonces, bueno, ¿cómo podríamos explicar esto? Sí, ¿no? Quizás las confusiones son semánticas, son del uso de las palabras, ¿sí? El yo es el centro de experiencias psíquicas desde el punto de vista neurocientífico, y desde el punto de vista psicológico vendría a ser lo que se denomina en inglés el self, el sí mismo en español, o el selbst en alemán, es decir, la parte más esencial de mi estructura psíquica. El ego vendría a ser la parte de mi personalidad en la que yo me veo reflejado, ¿sí? Entonces el ego tiene muchos matices relacionados de cómo me ven los demás. Si yo soy exitoso,
yo soy la última Coca-Cola helada en el desierto, o yo soy la yema del huevo, etc. Ese es el ego, ¿sí? Y el ego está en función de lo que yo quiero que los demás vean en mí. Entonces, esta es una parte que se presta mucho a encontrar sentidos muy deleznables en la vida, sentidos muy falsos en la vida, en los cuales la gente se empeña y después de haber conseguido aquello que tanto empeño le reclamó, se dan cuenta que no es eso lo que le gusta. Entonces el yo es algo esencial, algo tan elemental, y voy a poner un ejemplo quizá. Si es que alguien naufraga en una isla desierta, pero que tiene todos los recursos naturales, va a experimentar su yo, porque se va a dar cuenta que no va a tener público para que le vea lo eficaz, lo buena gente y lo mucho que es, sino simplemente él va a estar consigo mismo con dos opciones: o sobrevivo o me muero. Y entonces tendrá que elegir, y obviamente cualquier cosa que elija lo elegirá él con plena responsabilidad de lo que hace. Entonces este es un yo, un sí mismo, que no tiene nada que ver con la idea que quiero que los demás tengan de mí. Entonces es un yo independiente de lo que los demás piensen, y un yo autocentrado. Entonces, si hablamos de espíritu, espíritu quiere decir esencia, no fantasma ni cosa sobrenatural, sí, sino lo más esencial de mí. Y si un sujeto se centra en ese yo y hace las cosas con absoluta autorresponsabilidad, está haciendo las cosas con libertad. Entonces yo pienso que una espiritualidad cotidiana y real debe empezar por ahí, ¿sí? En segundo lugar, me planteo un propósito, pero un propósito trascendente, algo que yo me lleve conmigo, algo que me haga a mí ser más consciente, ¿sí? Esa persona que dice, he perdido todo, se ha caído mi casa, he perdido mi madre, mi hijo, pero yo estoy con vida. No todo el mundo está en la necesidad de hacer esto, no ven la necesidad, salvo cuando hay estas cosas tan terribles, ¿no? Y dicen, caray, ahora solo estoy conmigo, he perdido todo, pero yo estoy. Ese es un momento gravitante en las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, que les hace replantear su vida, ¿sí? Ahora, ¿por qué aparentemente esto es difícil? Cuando no ha pasado nada, cuando no hemos experimentado la posibilidad de morir, porque lo que da sentido a la vida, irónicamente, es la muerte. La muerte me da significado a mi vida como humano, para darle un propósito. No importa si es loable, si no lo es, qué tan correcto es, pero es un propósito, ¿ya? Entonces, desde ese punto, valdría permitir que la gente tenga parámetros saludables para encontrar un significado a su vida. ¿Cuál es el significado de la vida de quienes ahora han sobrevivido? Reconstruirse, reinventarse. Cuando quizás se fue la familia, se fue su negocio, se fue su trabajo, hay que reinventarse, ¿sí? Ese es el propósito. Y si le orientamos a ese propósito, centrados en su yo, y en el contexto de que hay otros en los cuales también puedo yo apoyar el hombro, ya tenemos una actitud terapéutica útil, cotidiana, que debe ser apoyada, ¿no? Por eso la idea de que los grupos que vayan llevando ayuda deberían formar comunidades terapéuticas, es decir, grupos de afectados que tengan una reunión muy pequeña y que reciban en pocos minutos indicaciones, orientación y recursos terapéuticos útiles, ¿sí? Eso hay que hacerlo. ¿Cuáles serían estos recursos terapéuticos recomendados? Porque va a haber mucha gente, y esta ha sido tal vez la polémica que hemos conversado con otros colegas terapeutas, que las personas que van con muchísimas ganas de ayudar y mucha energía, pero llegan allá y se quiebran, se ponen a llorar, entran en un mayor estado de crisis que las personas afectadas, o simplemente minimizan la situación con frases cortas como ya todo está bien, tranquilo, todo va a pasar, y es justamente lo que no se debería hacer. Entonces, ¿cuáles serían recomendaciones de mayor contingencia para estos necesitados en esta etapa, ¿no? Deben acudir personas preparadas profesionalmente. Ellos, aunque se quiebren, van a administrar esas flaquezas, van a relevarse. Y lo que se necesita inicialmente es una contención de crisis, una escucha para que las personas puedan desahogar su angustia, su miedo, su ansiedad. Primero eso. No van a entrar quizá de una forma inmediata
sugerencias para que replanteen su vida. No, primero una contención, ¿sí? Una escucha. Después quizá actuar en personas que tengan trastornos de estrés postraumático. Sí. ¿Sí? Hay una serie de técnicas profesionales que deben ser aplicadas por profesionales capacitados para que las personas puedan superar estados fóbicos, estados de angustia, estados de ansiedad. ¿Sí? Habrá otros que no estén en este estado. Y en una tercera instancia, quizá al mes, que ya nos vamos aproximando, venga ya esta posibilidad de ayudar para la reconstrucción, ¿no? De evitar que la gente caiga en desánimo, en despropósito, se depriman. Incluso pueden hasta haber casos de suicidio posterior por personas que ya no encuentran sentido a su vida. Tal vez personas de la tercera edad, ¿sí? Deben ellos requerir una ayuda especial. Hay que dividir por edades, ¿no? En definitiva, esto tiene que ser planificado. Yo doy unas sugerencias que tú también las conoces, estamos hablando de algo que conocemos, y lo importante es que se planifique, que sea profesional, que sea organizado y que el Estado brinde todo el apoyo, canalice toda la ayuda recibida de una forma eficaz, eficiente, honesta, para que la ayuda psicológica pueda llegar en una manera oportuna y eficaz. Ahora, hablando de esto del sentido de la crisis o del dolor o el sentido de la muerte, ¿en qué se diferencia una persona que toma un camino o el otro? Como ha mencionado usted, Rubén, una persona que se va a deprimir más o puede pensar en el suicidio ante la crisis, y una persona que se pone en contacto consigo mismo, se empodera y decide tomar esta crisis como una nueva motivación para crecer, para encontrar soluciones, para liderar, para sostener a la comunidad, a los niños, para empezar grupos de trabajo, ¿no? Hay personalidades, ¿no?, que ya están un poco prediseñadas, ¿no? Y hemos visto en la televisión gente que tiene esta vena, esta fuerza, esta energía, y personas que están realmente deshechas, ¿no? La idea de que hay un Dios misericordioso que nos protege, nos cuida, es quizá una de las más perniciosas que ha habido. No hablo contra la religión, pero sí contra la idea de que la divinidad nos protege y nos cuida a nosotros, y se ve esto a nosotros y no a los otros, ¿no? Entonces van los jugadores de fútbol y antes del partido hacen una oración, se persignan, y al otro lado los del otro equipo hacen exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hará Dios con estas dos? ¿Va a favorecer al uno, al otro? ¿Cómo es? Entonces, esta idea nos hace clamar a Dios cuando ya el movimiento sísmico no para más allá de 40 segundos. Dios mío, ya detén esto. No es este Padre misericordioso. No es esa la idea que nos va a ayudar siempre, porque la naturaleza continúa, y si es que hay una inteligencia superior, esta inteligencia superior está reorganizando todos los ciclos de vida y muerte, y más allá de la muerte no podemos tener entendimiento. Entonces, cuando pensamos que este Dios nos abandonó, nos traicionó, nos dejó, mucha gente puede entrar en depresión por esta idea, ¿no? Hay que cambiarla. Hay que dar a cada persona la responsabilidad de administrar su vida y aceptar su mortalidad. Tenemos que aceptar nuestra fragilidad, nuestra mortalidad. Eso nos hace más solidarios, más humildes. Y esa es una parte difícil, porque en la parte del duelo justamente viene la etapa de la ira, y muchas veces es contra Dios. ¿Por qué te llevaste a mi ser querido y me hiciste esto a mí? Es contra la idea de Dios, ¿no? Es contra la idea de lo superior, que es una idea un poco mal traída. Es un Dios antropomorfizado, ¿no? Es un Dios en forma de ser humano y con características humanas, que tiene que cuidarnos a nosotros, aunque los demás, los que no estén con nosotros, bueno, no importa, Dios me cuidó, a los demás no importa que se hayan ido. Esa idea hay que cambiarla desde que empezamos a educar a los niños, ¿no es cierto? Hay que cambiar dando la información de que nosotros, los humanos, encontramos a Dios y a su misericordia en el corazón de los otros humanos. Ahí le encontramos. Porque si queremos encontrar la misericordia de Dios y clamamos a la misericordia de Dios y vemos a nuestra madre agonizar con un cáncer doloroso, 6 meses y morir, termina esa muerte y matamos a Dios. Exacto.
y después no podemos vivir sin él más allá de unos meses o un año, y tenemos que recuperar esta idea de estar incluidos en algo superior, pero desantropomorfizando, quitándole estas características. Yo pienso que esta es una cosa sencilla, potente, pero que va a servir para que podamos incluirnos en la seguridad de algo superior, pero sin darle estas características, con humildad. Bueno, Rubén, muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Muy interesante lo que hemos conversado hoy día. Ojalá también les sea de utilidad a las personas que nos están viendo y que se están yendo también a ayudar a los lugares de la crisis. Rubén, me gustaría que dejes un número de contacto por si alguien quiere hacer terapia con usted. Rubén López es médico y aparte es hipnoterapeuta y homeópata. ¿Lo puedo decir? Sí. Bueno, mi teléfono del consultorio es el 22 51 161. 22 51 161. Agradezco mucho esta oportunidad. Ojalá podamos, tal vez, mediante estos programas, dejo esta inquietud, no solo aquí, sino a todos los medios de comunicación, hacer tal vez pastillas de ayuda psicoterapéutica bien orientada, de acuerdo a las etapas en las que se está pasando, ¿no? La gente capta la señal. Excelente. Sí, Telesucesos es muy sintonizada. Yo pienso que sería una buena idea lanzar ciertas pastillas, ciertos pequeños consejos o sugerencias que puedan servir. Excelente, Rubén, muchísimas gracias y así Gracias lo haremos. a ti nuevamente. Que tengan una linda tarde, mis queridos televidentes, y nos vemos el próximo día jueves a las 2 con más de Psicología Ahora.